con un seminario que se hizo en agosto y que culmina con la elaboración de este libro, y debo agradecer en esta parte a la Biblioteca del Congreso Nacional, representada por su director Diego Mate, a Edmundo Serani, con quien partimos este proyecto, a todo el equipo, David Vázquez, señor Taller, Fernando Silva, que está por ahí dando vuelta. Y la idea de esto es tener material suficiente como para el diseño, como para darle continuidad al diseño de políticas públicas en esta que es una materia muy importante. Y yo, sin más, y como es tan importante esta materia, creo que es necesario tener la voz de gente que ha tenido la responsabilidad de conducir el tema de la seguridad pública en Chile. Por eso nos acompañan dos ministros de Interior, pero que además han tenido cargos de elección popular, han sido alcaldes, parlamentarios, no solamente en el Ministerio de Interior. Y lo primero que les quiero preguntar es ¿dónde o cómo visualizan hoy día el tema? Y quiero hacer esta distinción, el tema de la delincuencia y el crimen organizado transnacional en Chile hoy. ¿Cómo lo visualizan? ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes hoy día en esta materia, Jorge? Okay. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, presidente, al equipo del Congreso que está detrás de la construcción de este libro. Yo voy a ser franco, le eché una mirada al libro, no podía ser una lectura acabada, no tuve tiempo, pero la mirada me permite concluir que es un súper buen aporte a un tema muy central de los chilenos. Y corresponde a una tradición de la Biblioteca del Congreso. Yo, como recordaba el introductor, mi amigo Aldo, yo fui parlamentario, diputado 3 periodos, y fui de aquellos parlamentarios que me nutrí en mi actividad legislativa mucho con la biblioteca. Es más, en la mirada que le di descubrí un par de proyectos que me tocó trabajarlos con la biblioteca. Uno, muy particularmente, que era un proyecto, una moción parlamentaria que ustedes la citan ahí, que es el delito de cohecho a funcionario extranjero. En Chile no había ese delito hasta el año 2000 y tanto. No era delito comprar favores dados a un funcionario público extranjero. Y también nos tocó mucho trabajar en una ley que desgraciadamente va a estar de moda en los próximos días, en la ley de la unidad de análisis financiero, también mucho con el Congreso, con derecho comparado español, argentino. Para ser franco, los argentinos tienen grandes juristas, a veces no ponen mucho en práctica las leyes, pero a la hora de construir las leyes vale la pena mirarlas, vale la pena mirarlas. Bueno, yo creo, ustedes tienen un capítulo ahí dedicado de la delincuencia común al crimen organizado. Yo creo un muy buen capítulo porque da cuenta de una realidad en Chile. Yo no soy de los que crea que el crimen organizado se instaló hace 2 o 3 años. A mí me tocó, por los años, incluso mayor que el presidente del Senado, unos meses, para que vean ustedes, me tocó trabajar en el primer gobierno de la recuperación democrática en el Ministerio del Interior. Y ahí ya nosotros teníamos elementos claros de crimen organizado, no la magnitud actual, en materia de tráfico. Habían bandas de tráfico internacional. Hay algunas muy populares que han escrito libros, la del Cabro Carrera, la del Perilla, en fin. Había un indicio de que en esa materia, que hoy día está muy vinculada, la más vinculada a todo el crimen organizado del narco, había un indicio. Pero obviamente la situación actual es distinta, en eso tiene que ver la globalización de nuestra economía, tiene que ver, mire, mal que mal, en estos últimos 20, 30 años nosotros hemos sido la primera, la segunda o la tercera economía más potente del área. Hemos estado primero, segundo, tercero. En consecuencia, hay capacidad, aumentó el grado de consumo interno, desgraciadamente, en materia de droga. Desgraciadamente, creo que hay algunos elementos que han bajado, pero en general ha aumentado. En fin, hay una serie de condiciones así. Entonces yo creo que es un libro en eso muy potente y no sé cuánto tiempo más tenemos para hablar, pero creo que responde también a una lógica muy aplaudible a mi juicio y muy beneficiosa para el país que instaló el saliente presidente del Senado, Juan Antonio Economi, y la ministra Toá. Yo creo que ellos conformaron desde posiciones políticas distintas una dupla que logró sacar el tema de la mera discusión política, obviamente con fuerzas distintas, con entusiasmos distintos, pero creo que una mirada que nos va a ayudar. El país, yo creo, más allá de los problemas de hoy día, está mejor preparado que hace algún tiempo, jurídicamente me refiero,
para enfrentar los fenómenos de la criminalidad. Así que eso esencialmente. Bueno, muy buenos días. Lo primero, quiero agradecer esta invitación, por supuesto saludar al senador Coloma, con quien tenemos una larga trayectoria desde que yo era alcalde. Fui compañero también de su directiva en su momento en la UDI. A mí no me extraña que haya dejado este tema instalado el senador Coloma, porque una de las cosas que yo siempre admiré de él es que es una persona tremendamente visionaria y se anticipa a los temas. Por lo tanto, creo que dejar este tema instalado en esta publicación tiene que ver con el estilo del senador, y en donde seguramente en el texto también, al igual que Jorge, no tuve la capacidad de leerlo completo, pero sí revisar algunos capítulos, se hace una perspectiva histórica. Yo creo que eso refleja muy bien lo que siempre ha querido de alguna forma remarcar el senador respecto a siempre los análisis de contexto. Así es que, Aldo, en tu pregunta, hay un tránsito, efectivamente, desde esa delincuencia que incluso en el texto se parte diciendo, se habla de la CACEN del año 90, que efectivamente el 50% de los chilenos tenía como preocupación esa delincuencia, pero esa delincuencia, aunque parezca contradictorio, se ve con nostalgia. El lanzazo en una calle, ¿cierto? El robo, una intimidación, el robo del espejo del auto, el robo de la radio del auto. Esas eran las preocupaciones en ese tiempo. Y el tránsito, obviamente, ha sido un tránsito violento en todo el contexto de la palabra. Ha sido un tránsito vertiginoso, y ha sido un tránsito a ratos silencioso, lamentablemente, para el Estado. Y aquí yo quiero poner también, así como en su momento bien lo lideró el senador, ¿cierto?, con la ministra, respecto a poner énfasis en los aspectos legales. No es casualidad que nos hayamos demorado, y esto creo que es una crítica como Estado, una crítica al sistema finalmente, que nos hayamos demorado 14 años en sacar, por ejemplo, la ley de control de armas. Tenemos que mirar esos tiempos, esos timings. En 14 años nació, creció y ya tuvo en sus manos un arma, justamente un niño joven, que ya a esta altura lamentablemente delincuente, de 14 años. O sea, toda su vida nos demoramos, hasta que él apretó el gatillo, nos demoramos desde que nació hasta que apretó el gatillo en sacar adelante una ley que a lo mejor no lo soluciona todo. Yo comparto las críticas muchas veces, Aldo, Jorge, respecto a que efectivamente una ley no soluciona todo, pero es una señal, es un punto de partida, es un punto de coordinación, es un punto de administrativo, de gestión, en donde uno puede poner cierto énfasis. Yo creo que las señales son importantes, las señales que da el Estado son relevantes. La ley de migraciones, 10 años. Entonces, creo que la impronta, ¿cierto?, que se quiere destacar en este texto, la impronta que le quiso dar el senador Coloma a esta gestión de poder acelerar este fast track a la legislación, es una buena señal. Pero el problema no es solamente la ley, sino que también son las brechas de gestión para poder justamente atacar, en este caso hoy, al crimen organizado. Tenemos pocos datos, sabemos poco del crimen organizado hoy en Chile. En Chile hay buena inteligencia, sí hay buena inteligencia, pero disgregada, separada. Y tenemos que avanzar justamente en un sistema de inteligencia eficiente, bien conducido, en donde los datos y la responsabilidad de quien dirija ese sistema, por supuesto, también esté a toda prueba. ¿Para qué? Para que podamos también entrar en un momento en poder no solamente reaccionar, sino que también prevenir. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y yo creo que hoy día en Chile hay inteligencia suficiente para prevenir, la hay. Hay capacidad de coordinación, la hay. ¿Se ejecuta esa coordinación? Poco. Y yo creo que lo que apunta justamente este texto es también, de alguna manera, porque aquí está el tema no solamente de las policías, está el tema, por supuesto, también de gendarmería, las cárceles, ni hablar. Está el tema también de no solamente el efecto, sino que también las causas. Cuando Jorge dice algo que es tan cierto, aumentó el consumo de droga, la pregunta es, ¿por qué? Si tenemos generaciones que necesitan consumir droga, ¿por qué? ¿Qué vacío llena esa droga en esos jóvenes, en esos niños? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué hay niños y hay jóvenes que, viniendo de
de esquemas disfuncionales, familiares, de barrio, ¿por qué no utilizan la droga? ¿Por qué otros sí la utilizan? ¿Es un dato solamente el aumento de consumo o hay que ir al origen? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estamos fallando? Y no puede ser que solamente nos espantemos de la deserción escolar, ¿cierto?, cada cierto tiempo, sino que también veamos qué está pasando, por ejemplo, con la estimulación temprana a los niños. Ahí nos jugamos el futuro de un país. Los campamentos, hoy día pareciera ser que estamos descubriendo los campamentos. Y el tránsito del campamento de la persona precaria o de la persona o la familia que no tenía nada, hoy día es el tránsito ya a, obviamente, a lugares en donde se utiliza para el crimen organizado, porque dentro de esos campamentos, por supuesto, pareciera que el Estado de Derecho no funciona. Entonces, no creo que tenemos que ver esto como lista de supermercado, un tema tras otro, sino que tenemos que buscar la integración de los temas. Cuando uno escucha, y con esto ya voy cerrando, cuando uno escucha, por ejemplo, decir, oye, es que las barras bravas son tan violentas, pero si ese mismo tipo es violento en la calle, lo más probable es que sea violento en su casa, y lo más probable, cierto, es que va a ser violento o va a ser parte de la cadena de producción de violencia también en el futuro con su familia. Entonces, no lo miremos como, mira, es que parece que este tipo duerme toda la semana, no sale a la calle y solamente es un barra brava. O solamente es violento, ¿cierto?, en la Alameda alguien que está los viernes no sé qué haciendo qué cosa. O sea, la violencia está permanentemente, nos acompaña permanentemente. Hay que buscar las causas y también poner el foco, por supuesto, en los efectos. Oye, gracias Rodrigo, porque me deja dando vuelta dos interrogantes al respecto. Quiero tomar una, que tiene que ver también con el diseño del libro, porque una parte, ya lo describía Jorge, que es un análisis más bien documental de qué es lo que se ha hecho. Pero hay una segunda parte, que también metodológicamente es interesante, que son entrevistas a expertos que visualizan qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y por ahí es donde quiero entrar en esta segunda pregunta, que es, ustedes han tenido experiencia en el trabajo como ministros y en el ministerio que hoy día en esta materia es el más importante. Entonces, ¿cuáles son los elementos, Jorge, que a ti te parecen como relevantes que hoy día tenemos que modificar, aprovechando que el presidente del Senado armó este concepto de ley, de fast track, pero lo más importante es que demostró que es posible sacar adelante cuando hay voluntad política, que es lo que decía Jorge. Entonces, en su experiencia, ustedes estuvieron en dos momentos distintos conduciendo el Ministerio del Interior, ¿cuáles son los elementos que ustedes consideran que son necesarios para esta coordinación, para esta visualización de no quedarse entrampado en el aquí y el ahora, sino que mirar hacia adelante para resolver este tema? Sí, mira, efectivamente el tercer capítulo de ustedes es la mirada de los expertos y las expertas le pusieron, no pudieron aguantar no usar el idioma inclusivo, está bien. Yo voy a hablar de expertos porque así me criaron. Y es interesante, Es interesante. Yo lo primero que pensé, de las cosas que alcancé a leer, porque es el capítulo que más tuve que mirar así por encima, pero leí algún par de cosas, incluso la entrevista final que está acá, de Álvaro, ¿no es cierto?, que está en ese capítulo, es que tenemos una súper buena base que no existía hace algunos años de pensamiento crítico respecto al tema de la seguridad, que viene del mundo académico, del mundo público, de las universidades, de los institutos. Y lo relacioné ¿con qué? Con uno de los temas pendientes del fast track legislativo, que es la creación de un Ministerio de Seguridad de giro único. Está bien, como dice Rodrigo, la solución no viene todo por las leyes, pero pueden ayudar. Yo creo que en el estado situacional actual en materia de seguridad, Chile necesita un ministerio de giro único, que no sea compartido con, entre comillas, aunque no es muy jurídico, pero los hechos muchas veces lo es así, con la jefatura de gabinete o con la conducción política. No da el mundo actual para ambas cosas. Yo sé que eso está discutiendo, avanzó en el Senado, está haciendo modificaciones. ¿Y por qué los asocio? Porque una de las cosas más importantes es un ministerio nuevo de seguridad pública, chiquitito, no grande, chiquitito, con expertos, con capacidad de hablar el mismo idioma con las fuerzas policiales, con capacidad de gestión en materia presupuestaria. Tiene que nutrirse de esta gente. No basta que hagamos un traslado de personas de ministerio a ministerio, no nos va a servir.
tenemos que buscar gente en la futura planta que haya estudiado este tema y que lo viene conversando y escribiendo. A mí me tocó trabajar en 2 comisiones transversales que convocó el expresidente Piñera, que en paz descanse, en estas materias, previa a la revuelta y posterior a la revuelta, y en ambas hubo gente de muy buena calidad del mundo académico. Nosotros poníamos la experiencia, pero la capacidad estaba ahí. Y hay mucha gente, y usted en este libro lo recoge muy bien. Y otro tema muy central, yo sé que estamos llegando a la ministra, y probablemente va a ser la última, esta y la que viene, que nos va a tocar intervenir, es romper la lógica exclusivamente política del tema de la seguridad pública. Si tú instalas el tema de la seguridad pública en sede solo política, tienes un problema. Porque el que está en el gobierno va siempre a recibir de la oposición: yo lo haría mucho mejor. O al revés. Y por ese camino no hemos avanzado lo suficiente, ya lo hemos pasado. Entonces, romper la lógica, tengamos una mirada transversal, común, con diferencia, pero la tengamos. Yo creo que el aporte de Tobá Coloma Tobá en eso ha sido muy importante, y da cuenta de una manera de ver la política diversa a la que está de moda. Entonces no me resisto, estoy leyendo, como tengo más tiempo que el presidente y la ministra, estoy leyendo una biografía de una política que yo admiro mucho, que es la Angela Merkel, admirable, que enfrentó los problemas sin populismo. Y le fue bien. Gobernó la locomotora de Europa durante 16 años. Y a propósito de eso, en la parte que voy, se encuentra con alguien de la República Checa y le cito una frase de Havel, no es de Merkel, sino que es de Havel. Y Merkel la acuñó. Y la cita tiene que ver cómo enfrentar la política. Me permito leerla, es cortísima. La esperanza no es la convicción de que algo va a terminar bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, al margen de cómo resulte. La política es eso. La política es eso. Si no eres capaz en estas materias de abrirte, de escuchar y de ver una mirada común, no vamos a lograr derrotar nada. Sí, yo también, mientras hacía la pregunta, Aldo, pensaba en el Ministerio de Seguridad. Coincidimos mientras lo escuchaba respecto a la discusión que a nosotros nos tocó dejar ingresado el proyecto, que es un proyecto que se ha ido, por supuesto, modificando. Yo creo que tiene que haber un equilibrio en ese proyecto que, por lo que puedo conocer hasta el día de hoy del proyecto como está hoy día, no logra el equilibrio entre la coordinación y la generación de políticas públicas más prácticas. Yo creo que hay que seguir apuntando a aquello, porque es verdad, la coordinación debe estar presente, pero no puede ser el 80% de una definición de buenas intenciones. Tiene que haber políticas que permitan que esa coordinación sea efectiva. Y lo otro, tiene que haber una política que permita, por ejemplo, en materia de inteligencia, que está relacionado con el Ministerio de Seguridad, pero también corre por otro carril, tiene que haber una política de inteligencia que nos permita reunir lo mejor que tenemos de las interagencias, pero que hoy día lamentablemente está muy parcelado. Insisto, en Chile hay buena inteligencia, pero se requiere que exista una fortaleza institucional que tome esa inteligencia para poder prevenir. Yo sé que es poco sexy la prevención, porque al final del día, cuando uno previene algo y no ocurre, no es titular en ninguna parte, salvo que sea demasiado rimbombante. Los titulares se los llevan las cosas que pasan, y ahí viene el análisis de por qué alguien no fue capaz de prevenirlo. Pero cuando uno logra prevenir, o sea, como seguramente a Jorge también le pasó, múltiples operativos de ambas policías, ¿cierto? Ministerio Público, investigaciones de un año y medio, permitían desbaratar una banda que, ¿cierto?, venía del norte con camiones. Está bien, se hacía el punto de prensa, ¿cierto? Eso duraba 2 minutos, bien, pero nadie ponía el foco en cuánta droga hubiese traficado, cuántas armas hubiesen ingresado, si esa organización hubiese seguido operando. No, a nadie le interesa mucho, pero es parte de la pega que hay que hacer. Entonces, las políticas públicas son importantes. Y a propósito del Ministerio de Seguridad, yo creo que tiene que ver con la coordinación. Hoy día está la figura, que entiendo que aparentemente no tiene mucho apoyo, hay que ver, digamos, después cómo sale el Congreso, pero la figura del comisionado,
que va a tener, ¿cierto?, una tercera figura en las regiones. O sea, vamos a tener un delegado, ¿cierto?, presidencial, que es el músculo del gobierno, del presidente, el gobernador electo, sin atribuciones en materia de seguridad, y un comisionado entre medio, que yo creo que nos va a ayudar mucho a la coordinación, nos va a ayudar mucho a la agilidad. Entonces, estoy de acuerdo con que, o sea, de hecho me tocó como ministro ingresar el proyecto, pero creo que tenemos una oportunidad tremendamente importante de que ese Ministerio de Seguridad sea eficiente, como dice Jorge, chiquitito, que vaya, ¿cierto?, al hueso, que pueda resolver los temas, que pueda tener gente experta, con trayectoria, con experiencia, la mezcla entre la academia y la práctica, y por supuesto también que pueda enfocar a un ministro o una ministra en un tema tan relevante que llegó para quedarse, y que no tenga que estar preocupado además de la política, del gabinete, no da, y en Chile menos. Digamos, creo que eso, todos los que estuvimos en este cargo sabemos que el 80 o 70% del tiempo tenía que ver con seguridad, y cuando querías dedicarte a otros temas pasaba algo en la contingencia que te sacaba rápidamente de esa tarea. Por lo tanto, coincido en que el Ministerio de Seguridad es una gran oportunidad, pero debatámoslo bien, seamos prácticos, entendamos cuáles son las urgencias sociales que hay que atacar con eso, y generemos una estructura liviana pero efectiva. Oye, me parece fantástico porque tocaron dos temas que yo los tenía planteados hacia adelante, que es el tema de la división del Ministerio de Interior en estos dos ministerios y cómo separar la parte política de la parte de seguridad, y lo otro el sistema de inteligencia, que creo que también es bastante interesante respecto de cómo se viene hacia adelante. Aprovechamos de saludar a la señora ministra del Interior, señora Carolina Toá. Muchas gracias. También aprovechamos de saludar al prosecretario y tesorero del Senado, don Roberto Bustos. Señora ministra. Ministra, buenos días. Les decía que me parece estupendo esto de que coincidan, además en el futuro que se necesite. Y quiero cerrar como última pregunta, si les parece, hacer sacar o elevar esta mirada desde una perspectiva política respecto del riesgo que corre un país. O sea, olvidémonos de Chile en esta lógica, sino que sacámoslo desde una perspectiva política. El riesgo que corren los países cuando el crimen organizado transnacional copa los espacios políticos, y cómo, si ustedes piensan o visualizan cómo se ve afectada tanto la gobernabilidad como la democracia en términos efectivos. Entonces, ¿qué piensan de esa situación cuando el crimen organizado toma el control? No, qué duda cabe que cuando el crimen organizado vinculado al narco fundamentalmente o a otros tipos de delitos toma una dimensión, como ocurre o ha ocurrido en algunos países amigos, como en Ecuador, en fin, o como ocurre en una provincia argentina muy importante, el puerto granelero más importante del mundo, Rosario, tenemos un problema que ya es de una dimensión distinta de la que conocemos en Chile. Yo creo que es así. Ahora, tampoco creo que sea buena decir, porque es muy complicado decir eso no nos puede pasar. No, probablemente no nos pase si hacemos las cosas bien. Si dejamos de hacer cosas o entendemos que no nos va a pasar por algo distinto a la acción que tengamos, nos puede, por cierto, ocurrir. Entonces, yo creo que nosotros en este país estamos lo suficientemente preparados y también tenemos la necesidad de ponernos al día respecto de crear condiciones jurídicas institucionales para evitar eso. Y por eso reitero, ahora que llegó la ministra, yo creo que lo que han hecho el expresidente del Senado y la ministra del Interior en materia de seguridad ha sido de verdad un aporte desde el punto de vista de darle una mirada mucho más transversal al pendiente, más allá de que la fotografía hoy día sea, oiga, falta un tercio, qué sé yo. Eso a mí me preocupa menos respecto de que rompamos la lógica del bueno y el malo en materia de seguridad pública. Eso no nos lleva a ningún lado y nos ha hecho mal
no ha hecho mal. O sea, aquí ha habido muchas veces declaraciones cuando yo esté en el gobierno, porque yo conozco la causalidad de los delitos, yo lo voy a hacer mejor. O cuando yo esté en el gobierno, a mí no me va a temblar la mano y yo voy a terminar el recreo de los delincuentes. Fraseología, no ha servido de nada, por lado o por lado. Entonces, mirar esto de otra manera ha sido muy, muy importante. Y por cierto, que yo creo que hay áreas donde nosotros debemos reforzar nuestra capacidad de contención del crecimiento del crimen organizado. Para más adelante, ojalá empezar a lograr bajas en ciertos tipos de delitos. Yo creo que hay ya nombré el tema del pendiente en inteligencia, que creo que sigue pendiente y nos tenemos que poner de acuerdo rápidamente. No es bueno que un país que tiene fenómenos complejos desde el punto de vista interno e internacional en materia de inteligencia lleve 8 años discutiendo si es bueno o no modificarlo. No tiene sentido. Pero hay un área donde yo he tenido ahí algunas diferencias con el presidente del Senado, en otras conversaciones que hemos tenido, que se ha hecho mucho en la persecución del lavado de dinero, el lavado de activos. Se ha hecho harto. Hablamos delante de la UAF, en fin, las cosas que ustedes recogen respecto de la ley de crimen organizado, la ley que permite la liquidación de bienes de manera mucho más rápida, respecto de la acción de los fiscales, de los jueces. Yo creo que hay un proyecto de ley que yo lo he mirado, que no sé qué trámite tiene, y entiendo que debe estar en la agenda, como el fast track, que es el tema del sistema de inteligencia financiera. Yo creo que ahí nosotros tenemos un punto pendiente. Es cierto que hay que debatirlo, pero es pendiente. Si hay algún lugar donde se le puede hacer daño al crimen organizado vinculado al narco, casi todo, es en dificultarle la vida para liquidar sus activos. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos que ceder ciertas cuestiones que nos han acompañado históricamente, por ejemplo en materia de secreto bancario, respecto de que no solo puede ser alzado por un juez de la República, en la investigación previa yo creo que eso nos está complicando, siempre y cuando los funcionarios lo hagan de manera decente, digna. Por eso hay que tener delitos graves para quien incumpla eso. Y creo también, y aquí es donde tengo la mayor diferencia con mi amigo Juan Antonio Coloma, presidente, es que yo creo que nosotros vamos a tener que ponerle dificultades rápidamente al uso del dinero en efectivo. Nosotros tenemos un problema con el dinero en efectivo. Hay demasiadas cosas que se compran en dinero en efectivo que es indicativa que ese dinero viene de otra parte. O sea, en Chile se venden automóviles sobre 20 millones de pesos en dinero efectivo. ¿Por qué? Me dicen, no me consta, que en buenas partes de las tiendas de lujo que hay en distintos malls de distintas zonas de Santiago, las marcas conocidas, hay contadores de billetes en las tiendas. Porque hay gente que va y compra cosas por sobre 10 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dinero mal habido. Entonces, a eso hay que ponerle atajo. Creo yo, cuando uno dice que hay que tomar instrumentos y preparación para evitar que nos pase lo que le ha pasado a otros hermanos latinoamericanos. Eso. Yo creo que es importante saludar también a la ministra del Interior. Es importante entender la lógica y los códigos del crimen organizado para poder generar una política respecto a los temas que se puedan atacar. Obviamente dentro de los códigos de la lógica está el tema del dinero, pero también hay otros códigos. Por ejemplo, todos los que estamos acá nos formamos en una idea de que si un tipo, ¿cierto?, es finalmente juzgado y encarcelado, el problema se acababa. Así nos formaron. Dentro del crimen organizado hay actores que lo que buscan es justamente ser encarcelados. Así como alguien buscará ir a una universidad prestigiosa, hay tipos, y no hablo solo de Chile, de hablar de Brasil, ¿cierto?, México, Colombia, etcétera, Latinoamérica, que buscan ser encarcelados y puntualmente ojalá llegar a un penal determinado, porque es ahí donde quieren estar. Entonces, quiero graficar con esto que la lógica con la cual estamos o están formados quienes generan las políticas es una lógica muy disruptiva respecto a la lógica del crimen organizado. Y esto hay que además ponerle otros matices, como por ejemplo la coordinación transnacional, que hoy día es instantánea.
Antiguamente eran, no sé, carta, telex, una llamada internacional que obviamente era costosa. Bueno, hoy día todo eso es online. Y además, la presencia efectivamente en Chile de actores que no necesariamente tenemos por qué saber que están en Chile o no tenemos la identidad. Eso dificulta aún más el actuar del crimen organizado. Entonces, la tríada armas, drogas, violencia es una tríada muy compleja que dentro de cada uno de sus eslabones tiene distintas configuraciones. Por ejemplo, las armas. Las armas ya no es que entran las armas completas, ¿cierto? O uno podrá decir, bueno, las armas que alguien inscribió, que se las robaron. Bueno, pero hoy día se están imprimiendo en 3D partes y piezas de armas, que afortunadamente la nueva ley, alcanzamos dentro de toda esta dilatación de la ley, bueno, alcanzamos a incluir ahí justamente, y entiendo que el reglamento ya se publicó en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, respecto a la prohibición de efectivamente bajar estos manuales de internet para poder hacer este tipo de operaciones. Lo mismo las armas de juguete, fogueo, que entran a Chile, que también es un gran dolor de cabeza. Todos los que han estado en los operativos saben de que gran cantidad de las armas que se incautan no son armas legalmente inscritas, ni son armas tampoco convencionales, que muchas de ellas son fogueo modificadas, que por 100, 200 mil pesos están disponibles con una capacidad de fuego muy parecida a un arma original. Entonces, los códigos, en qué están, cómo actúan, yo creo que nos falta más información. Tenemos que, y la información que hay disponible, tenemos que ponerla, ¿cierto?, en el centro para proteger a los ciudadanos. Y lo último, esta visión más amplia de la seguridad. El ser humano al centro, la seguridad situacional, por supuesto, la seguridad de que pueda estar expuesto un ciudadano respecto al crimen organizado, debe estar a la par también de otro tipo de riesgos que hay. Y el Estado debe proteger al ciudadano, ¿cierto?, en esta mirada 360. Yo creo que ese es el gran llamado, la gran discusión, pero insisto, desde lo legislativo, pero también desde lo práctico. Hay muchas cosas que se pueden resolver. Hay brechas de gestión en materia de seguridad que no necesitan efectivamente una ley, que se pueden avanzar, que se puede coordinar, que puede haber una mirada justamente para saber cómo está actuando este crimen organizado que, insisto, no avanza solamente en Chile, sino que en el mundo y Latinoamérica en particular. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge. Con esto damos por concluido esta parte de la presentación del libro y ahora continuamos con otra instancia para seguir. Gracias. Se agradece a quienes han participado. Se agradece a quienes han participado como panelistas y el moderador en esta parte del lanzamiento del libro, El imperativo de la seguridad en Chile. Corresponde a continuación a hacer uso de la palabra a la señora ministra del Interior, doña Carolina Toá Morales. Muy buenos días. Parto expresando mis excusas por la demora, pero ha sido una mañana intensa. Primero quisiera reconocer y valorar el esfuerzo de esta publicación, el esfuerzo en general de las publicaciones que llaman a reflexionar, a hacerse preguntas, a motivar en el país una conciencia de que la importancia de los temas de seguridad es el primer escalón y no el último de hacer las cosas bien. El estar muy conmovido, el estar muy preocupado, el tener un gran sentido de urgencia, no basta para que las cosas resulten. De hecho, el país, el libro lo cuenta, ha estado muy preocupado y hablando de seguridad como primer tema desde el mismo día en que se recuperó la democracia. Salen ahí difundidos unas, notas de la época del gobierno del presidente Elwin, en que en Chile literalmente no pasaba nada, y la cantidad de atención que había con los temas de seguridad y el sentido de urgencia eran tremendos, y la prioridad de la ciudadanía en este tema ya estaban presentes, con una realidad muy distinta, con un país mucho más tranquilo,
Entonces, lo distintivo hoy día, ¿qué es? ¿Qué podría ser lo distintivo hoy día? Lo distintivo hoy día es especialmente que estamos viendo fenómenos criminales diferentes, que el país ha tenido un cambio gigantesco en los últimos años respecto a cómo se comporta el delito, y sin embargo, el debate público se ha comportado prácticamente de la misma manera en que se comportaba en años anteriores, en que este era un gran tema de polémica, un gran tema de preocupación ciudadana, pero no era un gran tema de sofisticación de nuestro Estado, de modernización de nuestras instituciones y de salto en nuestras políticas públicas. Hoy día el desafío, el llamado de lo que estamos viviendo requiere reflexiones como las que están planteadas acá, en el sentido de preguntarnos primero por qué Chile, a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo un país con más factores de protección que otros. ¿De dónde, en qué radica esa fortaleza? Entenderla es muy importante. Entenderla para basarnos en ella, para cuidarla, para reforzarla y también para entender dónde está entonces la debilidad. Porque ciertamente algo ha estado pasando que hoy día no solo las encuestas, no solo los titulares y no solo el debate público hablan tanto de seguridad, eso siempre ha estado, sino que hay crímenes mucho más violentos, hay penetración de un tipo de criminalidad mucho más peligrosa, más sofisticada y con una capacidad de daño en la sociedad mucho mayor y en las instituciones. El libro propone o marca la ruta diciendo principalmente que ante esta nueva etapa en que estamos es necesario, en primer lugar, hacer políticas públicas basadas en evidencia, hacer políticas públicas bien fundadas y, por lo tanto, poner el debate público en esa sintonía. Eso cuesta mucho porque el debate público tiene mucha pasión, tiene mucha, digamos, demanda ciudadana, mediática, y a veces en el último tiempo se ha instalado la idea de que las políticas serias no sirven, que lo que sirve es empatizar con la gente, que los datos no importan, que lo que importa es conectar con los sentimientos. Empatizar con la gente y conectar con los sentimientos es el primer paso para hacer buenas políticas públicas, pero si uno se queda solo ahí y no ocupa buenos datos y no desarrolla políticas basadas en evidencia, en base a experiencia, en base a estudios, en base a reflexión, le va a ir muy mal, con toda su empatía, con toda su sintonía. Nos ha costado mucho en la política chilena dar ese paso, nos ha costado mucho. Es demasiado rentable el corto plazo de la seguridad. Creo que en el último tiempo se han escuchado cada vez más voces que llaman a esto, que mueven esa campana y que cuando la cosa se empieza a descarriar dicen, ojo, que aquí tenemos que hacer las cosas bien hechas porque hay demasiado en juego. Creo que una segunda cosa que es importante que el libro dice es que importan mucho las instituciones. El libro más o menos anticipa que su idea es que Chile ha tenido más factores de protección porque tiene una institucionalidad más robusta. Pero eso es una tesis, habría que estudiarla, puede haber otras razones, pero como sea, afirma que esa institucionalidad quedó insuficiente, que hay que desarrollar nuevas y mejores instituciones, que hay que fortalecer las instituciones. En el gobierno tenemos total sintonía con esa idea y la verdad no es una idea, digamos, muy vendedora, ¿no? No se cortan muchas cintas con esto, ni se logran muchos aplausos, pero es en verdad lo más sustantivo. Tener instituciones preparadas, adaptadas, las que hay fortalecidas y las que faltan creadas. En lo que podría yo decir que puedo tener una diferencia, no sé si es tan nítido esto, es que creo que estas carencias, digamos, del último tiempo, o más bien de nuestra manera de acercarnos a la discusión de seguridad, donde muchas veces ha faltado profundidad en el debate político y donde muchas veces hemos dado por sentadas las instituciones y no hemos apostado a robustecerlas, creo que hay síntomas muy claros de que eso ha comenzado a cambiar, que se han hecho transversales esfuerzos para comenzar a cambiarlo. Prueba de ello es que, por ejemplo, temáticas que se mencionaban recién en el panel,
por ejemplo, la necesidad de un sistema de inteligencia que lleva parado en la Cámara de Diputados desde el año 2018 sin avance. Bueno, en este momento hay un acuerdo político construido transversal en torno a una propuesta para vencer los nudos que han impedido avanzar y sacar adelante ese proyecto. O el tema de inteligencia económica, donde hay un proyecto presentado en el Congreso que nunca había habido hasta ahora. Efectivamente tiene alguna resistencia, pero tiene razón Jorge Burgos cuando dice que aquí es donde tenemos el arma más poderosa para perseguir este delito. Más poderosa y la más limpia, quizá, que es perseguir su dinero. Y perseguirlo con toda la fuerza, sin ningún complejo, con todas las posibilidades que nos da el Estado de Derecho y que nos da la experiencia internacional. Nuevamente, miremos la evidencia de otros países, cómo lo hacen otros países, qué tantas capacidades intrusivas tienen, con qué facilidad pueden levantar el secreto bancario, con qué estándares se restringen las operaciones en efectivo. Y no tratemos aquí en Chile en esto de ser más papistas que el Papa. No tenemos, a veces, hay una cosa que pasa mucho en Chile, también hay que tratar de entender por qué. No terminamos de descifrarlo, pese a que en teoría tenemos instituciones más robustas que en otros lugares, que nuestro sistema tiene una cierta capacidad de resiliencia, de reaccionar a sus problemas. La desconfianza es una cosa campante. Uno va a crear un sistema de inteligencia y todo el mundo piensa que se va a ocupar mal. Uno va a ocupar un sistema de inteligencia económica y todo el mundo se piensa que se va a ocupar para arruinarle los negocios a alguien. Con esa desconfianza no podemos avanzar. Tenemos que vencerla para dar estos pasos. Y esas son algunas leyes institucionales de muchas otras. El Ministerio de Seguridad está avanzando. Yo tengo confianza, convicción y frenesí porque salga durante este año. La nueva institucionalidad de protección de víctimas, acceso a la justicia, defensoría de las víctimas, el fortalecimiento de la institucionalidad municipal, la recientemente creada Servicio de Reinserción Social Juvenil, la Agencia de Ciberseguridad, la Fiscalía Supraterritorial, que está a medio camino. O sea, la verdad es que la posibilidad que tenemos entre manos, que de aquí a 2 años haya una ecología de instituciones mucho más completa, que llene estos vacíos, algunos arrastrados largos años sin éxito el esfuerzo de llenarlos, es alta y depende de nosotros, de personas que estamos hoy día tomando decisiones todos los días. Y cada vez que preferimos irnos por una polémica ridícula, cada vez que preferimos trancarnos en una diferencia menor, atentamos contra la posibilidad de que esto resulte. No solo es distinto el esfuerzo que se está haciendo en temas de institucionalidad, también es distinto que se están abordando de manera sistemática, por cierto, siempre insuficiente, porque todo esto requiere ser reforzado, mejorado, complementado, corregido en su falencia, pero hoy día tenemos en crimen organizado una cantidad de instrumentos muy significativos que no teníamos hace 2 años atrás. Tenemos una política nacional de crimen organizado donde todo lo que se ha mencionado acá, prevenir la corrupción de las instituciones, seguir el dinero, controlar las policías, hacer colaboración internacional, controlar las armas, controlar la economía del crimen organizado, todos esos temas están incluidos. Tenemos una nueva legislación de crimen organizado, tenemos un programa presupuestario de crimen organizado que le ha entregado recursos, tecnología a instituciones que por años estuvieron estancadas, incluso algunas retrocediendo. Y tenemos también presupuestos adicionales, que lamentablemente en el último tiempo, porque el país ha pasado por un periodo de grandes preocupaciones y temas que han concentrado nuestra atención, esto no es arbitrario, pero la verdad es que mientras se nos iban instalando estas dinámicas de crimen más violento, los recursos para la seguridad por largo tiempo no crecieron, incluso en algunos periodos disminuyeron. Subirlos ahora no va a ser suficiente, va a haber que sostener esa voluntad por largos años, por varios gobiernos, para ponernos a tono, para fortalecer las instituciones, su capacidad, su tecnología, sus condiciones de trabajo, sus capacidades de colaborar y trabajar de manera conjunta. Y creo también que hemos hecho esfuerzos, pero pucha que nos falta todavía, en esto de construir un clima de discusión política que sea virtuoso para este objetivo. No sin debate, no sin diferencia, pero sin parálisis, sin polémicas estériles, sin discusión no basada
en evidencia o en antecedentes comprobables. Con el senador Coloma hemos tenido, respecto de muchos de los proyectos que priorizamos, diferencias. No es que tuviéramos la misma idea de esos proyectos. Teníamos la voluntad común de que eran necesarios sacarlos adelante, no suya y mía, sino que él como líder de la oposición en el Senado y yo como ministra del Interior del gobierno del presidente Boric. No es un tema personal, aquí hay una decisión política de construir una agenda común. Y aunque muchas veces en distintos temas del articulado de estos proyectos se generaron debates, hubo desacuerdos y algunos todavía no lo terminamos de resolver, hay una cosa donde creo que claramente se logró construir una manera de trabajar que espero podamos reproducir y mantener, que es la idea de que más allá de las diferencias no hay que transformarlas jamás en la razón, el obstáculo o la excusa por la cual no avanzar. No hay que transformarla jamás en la razón, el argumento o la excusa para poder estigmatizar al otro, ridiculizar al otro, caricaturizar sus argumentos. Algo que en seguridad hemos visto hasta la náusea. Hasta la náusea. Si logramos dar ese paso, quizá ese último, estoy segura que todos los demás los vamos a poder dar. Chile tiene las condiciones, está en un punto en que puede enfrentar estos desafíos de seguridad que tenemos hoy, tiene una agenda, tiene un pie de prioridad y tiene una ciudadanía que no va a dejar pasar si no lo hacemos. No va a dejar pasar si no lo hacemos. Yo estoy, agradecida de la publicación, creo que es un aporte al debate, de la invitación que me hacen a presentar el libro y agradecida del senador Coloma de la manera en que trabajamos, de la forma en que enfrentamos tantas dificultades y creo yo, espero, desde donde estemos y nos toque, lo que ha quedado pendiente de esa agenda, que no es casual que quedara pendiente, porque son proyectos muy gruesos, ¿no? Inteligencia económica, Ministerio de Seguridad, no los soltemos, los sigamos pastoreando, y más que pastoreando, chicoteando, para que salgan pronto y para que salgan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, dejo con ustedes, en el uso de la palabra, al señor presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma Correa. Señora ministra del Interior, Carolina Toá Morales, le agradezco especialmente su asistencia, no solo porque han pasado cosas en Chile que la tienen inquieta, sino porque además hoy día es un día bien importante para usted, después de un recuerdo de los 50 años de la muerte muy dramática de su padre. Y creo que en esas circunstancias, más allá del dolor, el hecho de colaborar en un tema institucional es un reflejo de la vocación de servicio. Así que se lo agradezco muy sinceramente, Carolina. Estimado exministro del Interior, Jorge Bulgo y Rodrigo Delgado, quienes conozco hace muchos años, la verdad es que la conversación estaba lleno de ideas y a mí me da una sensación de que tenemos un capital institucional respecto de la experiencia muy potente y ahí me angustia a veces que no seamos capaces de usarla con mucho más urgencia, como ese activo que tiene nuestro país que a veces no nos damos cuenta. Señor secretario general, don Raúl Guzmán, señor general director de Auditoría Interna y Carabineros, don Hernán Benavides, señor prefecto Óscar Bekovich, de la jefe de la Prefectura Oriente de la Policía de Investigaciones, don Diego Mate, de la Biblioteca del Congreso, y quiero agradecerle a ese esfuerzo de la biblioteca por contribuir a este libro, al igual que a Aldo Casinelli, que fue el coordinador, representante de instituciones académicas, centro de investigación, señoras y señores. Al asumir la presidencia del Senado hace un año, lo hice con una convicción de que hay que darle sentido a los cargos, que cuando uno, por razones cualquiera, le toca representar una institución del Estado, tiene no solamente que tratar de ver cómo va enfrentando el día a día, que ya es importante, sino que dónde está el norte, hacia dónde se va, y tratar de darle un valor agregado
a ser un mejor país. Es la visión que yo creo uno debe tener cuando ejerce un cargo de autoridad. Y al hacerlo, yo planteé dos temas claves, lo dije públicamente, que yo sentía que había una obligación ética de hacer un esfuerzo. El primero, ¿qué se podía hacer para recuperar la opción de que la seguridad vuelva a las calles, a las casas de nuestro país? Y en eso debo reconocer que, y ahí conocí mucho más a la ministra, que el día anterior de asumir fue asesinado un carabinero. 3 días después fue asesinada una carabinera y menos de un mes después un tercer carabinero. Y para mí el impacto general de ver a 3 carabineros caídos en ejercicio de su deber generó un escenario en que además, si yo tenía esa convicción, ya se transformó en un deber del cual no podía soslayar. Y el segundo objetivo fue básicamente construir en el Senado, retomar una lógica muy relevante. Recordemos que fue una institución que estuvo en riesgo su existencia, de hacerle un lugar de análisis, de crítica, de debate, de seriedad, de ser un eje respecto a la discusión pública de nuestro país. Creo que la declaración transversal con motivo de los 50 años, el 11 de septiembre de 73, fue un ejemplo y una muestra de lo que sí nuestro país puede hacer, más allá de las dificultades enormes con que se puede encontrar. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo en estos días postreros de la presidencia es hacer un valor agregado. Y eso es lo que yo, de alguna manera, y agradeciendo el esfuerzo, quería muy brevemente plantear. Cuando asumimos la presidencia y ocurrido esto, nosotros revisamos, tuvimos la convicción de cuáles eran las razones por las cuales Chile, que no es que haya sido siempre un país seguro, tiene razón el año, y Jorge, hace 30 años ya se vienen viendo señales de que hay que estar alerta, pero no tiene que ver la situación hace 30 años con la de hoy día, en donde uno ve el índice de temor de la ciudadanía es de un 90%. Entonces, cuando uno tiene un índice de temor del 90% y un tipo de crimen que ya se transforman en sicariato, en asesinato, en entierro, en un agobio ciudadano, una desesperación donde el narcotráfico, el crimen organizado parecen adueñarse de lugares de Chile, uno dice, esto no hay una razón, porque si hubiera una causa, una sola, uno podría actuar. Entonces, multidimensional. Y claramente aquí hay a lo menos 3 elementos. Hay leyes que faltan, hay gestiones que mejorar y hay instituciones que proteger. Y eso de alguna manera fue el eje de lo que visualizamos como lo que se podía hacer. Y por eso el 15 de abril propusimos públicamente lo que se llama. Entonces, ¿de qué se podía hacer el Senado? Y ayudó mucho el presidente Vlado Mirosevic de la Cámara de Diputados. ¿De qué se podíamos hacernos cargo? De ver bien si la capacidad legislativa de nuestro país estaba a la altura de las circunstancias o no. Revisamos todas las leyes que estaban pendientes en materia de seguridad y detectamos 19 que eran urgentes. 19 leyes que llevaban algunas de ellas 10 años esperando y que no teníamos derecho a seguir haciendo. Y hablamos con la ministra Toá, por eso le agradezco, digamos, varias reuniones, no fáciles las reuniones a veces, porque si fuera todo fácil ya se habrían hecho, pero lo importante era conversarlo, discutirlo y resolverlo, que eso es lo que yo quiero valorar. Definimos 12 proyectos nuevos que el Ejecutivo podía aportar para empezar a mover la aguja y recuperar eso que sentíamos que se había perdido. De ahí se definió este fast track legislativo, que me criticaron harto, pero igual. ¿Por qué? Porque era poner plazos. En Chile no somos buenos para los plazos, somos buenos para discutir hasta lo incansable, como si el agotamiento fuera la solución. Y yo tengo claro que cuando hay temas complejos que no se resuelven nunca, eso es una mala decisión. Hay que resolver los temas. Y fuimos capaces, y yo quiero valorar, que de esos 31 proyectos, casi el 80% fueron aprobados dentro del plazo que establecimos. Una nueva ley de usurpaciones. ¿Cómo no va a ser vital tener una ley de usurpaciones para
proteger la indefensión de las víctimas. Una ley marco de ciberseguridad que de alguna manera ahí se nos generan todos los problemas, el porcentaje inmenso de las estafas que afectan a miles de chilenos. Nuevas formas de expulsión administrativa de inmigrantes irregulares, después de una larga ley de inmigración cuya demora en tramitación generó parte grande del problema que hoy día estamos viviendo respecto de esa situación. Una fiscalía supraterritorial, clave. Hoy día los fiscales actúan regionalmente. Hay temas, delitos, lo habló la ministra, delitos que por su naturaleza, por su complejidad, porque hay carteles internacionales, tienen que ser investigados en su mérito y no regionalmente. Eso es un cambio absoluto. La tenencia de elementos tecnológicos en cárceles. Hasta hace un mes no era delito tener un celular en una cárcel, en una falta, y al final no significaba nada, y eso era un drama respecto a las comunicaciones. Lo que dice Rodrigo Delgado es muy impactante. Hay gente que dice, hay gente que quiere estar en las cárceles para ser parte de los carteles de delincuencia. Imagínense, eso no había pasado nunca. Bueno, hay que generar una nueva lógica en eso. Nuevos procedimientos para construir cárceles. La prohibición de portar combustible en contexto de manifestación. El registro audiovisual de las actuaciones policiales, que es clave para efectos de la prueba y para efectos de la transparencia de esas acciones. Nuevas normas respecto de contrabando. Digo algunas, pero un montón de cosas que en su conjunto no estaban hace un año y hoy día están. Y creo que hemos avanzado, faltó un poquito de tiempo, pero no cabe duda que vamos a seguir en materia de defensoría, en materia del Ministerio de Seguridad, que son definitivas, y si realmente queremos, en materia de inteligencia. Yo aquí voy a 30 segundos, y lo hablamos con todo. Que Chile no tenga un buen sistema de inteligencia es un drama muy profundo. Y hoy día no sabemos bien lo que pueda estar pasando con los cárteles internacionales, que son decenas, que están algunos entrando y saliendo, no solamente de Chile, sino que de muchos países de Latinoamérica. Entonces, no tener inteligencia, y ahí que asumo, ministro, y probablemente aquí hay por prevenciones, por situaciones como de desconfianza total, digamos, y como que cualquier cosa que sea en esa materia innovadora o intrusiva de una mala señal, por trauma, y eso le hace mal a Chile. Y espero que seamos capaces de sacarlo lo antes posible. Y hay temas nuevos. Yo también quiero preguntarle, ministra, usted, yo no sigo como presidente del Senado, pero igual voy a estar mirando en el Senado, digamos, y usted se va a seguir como ministra del Interior, digamos. Y temas nuevos que hay que involucrar. Yo quiero hacer un llamado aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer con el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? ¿Cómo vamos a hacer? Es un tema que tenemos que resolverlo. El uso de la fuerza. Porque uno ve que en situaciones de emergencia, y esto es bien especial, los mismos que tenían un rol para las Fuerzas Armadas hace 5 años atrás, ahora dicen no, ahora que tienen que estar en las calles de Chile. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las reglas de uso de la fuerza? ¿Qué está pasando el control de las cárceles? Esas son normas que tenemos que hacernos cargo. ¿Qué está ocurriendo en un tema que yo creo que viene del tiempo de Jorge Burgos, que en esta materia de la integración de los datos, digamos, el uso de los datos, que es hasta el día de hoy imposible hacer funcionar que todo converse los datos en un país que necesita datos? Entonces aquí la cosa es bien como increíble. Necesitamos datos integrados de todos para poder detectar lo que está pasando. Hay datos que tienen uno, otro, tiene gendarmería, carabineros, investigaciones, migración, todos, pero al final no, mientras no podamos unir esos datos, por eso es que va a ser difícil enfrentar lo que viene, desafíos enormes. Entonces, creo que ese es el sentido de lo que quisimos hacer. Y este libro insinúa otro paso para adelante. Es decir, ¿sabe? Y porque yo llegué también a la conclusión de que necesitamos más datos objetivos, más reflexión del paso siguiente. Y aquí lo que hay son elementos para que las autoridades del futuro, pero con sentido de urgencia, vean cómo terminamos de ganar esta batalla, porque no la estamos ganando. Tenemos algunos elementos adicionales,
Pero este libro lo que busca es decir, esta es la experiencia, esto es lo que tenemos, estas son las normas legales, estas son las normas que están pendientes, estas son las normas que existen en otros países, estas son lo que los expertos de las distintas instituciones nos están sugiriendo. Entonces, ahí tener un capital, o sea, si nosotros tenemos un capital humano relevante y le agregamos un capital intelectual, ideológico, que vaya al mismo paso, y si a esa ecuación le agregamos esto que para mí es clave, ponernos plazos, la gente con razón pide plazos. ¿Cuándo? Y somos parte de esa obligación. Si no lo hacemos ahí, vamos a tener un problema mucho más complejo. Entonces, este fue el sentido, por eso que el nombre un poco el imperativo, porque ya no es, mire, la idea, ya no es el concepto, no, es el imperativo. Yo creo, honestamente, y aquí termino, que esto es casi ahora o nunca. Yo los quiero decir con ese dramatismo, porque creo que hemos aprendido todo. Si nuestro país tiene capacidad de aprender. Y yo, tal como habíamos conversado, y hay muchas de estas votaciones que se hicieron, que los mismos parlamentarios habían votado distinto hace 2, 3, 4, 5 años atrás, y hoy día votaron en un sentido correcto. Yo también reconozco que respecto al Ministerio de Seguridad tenía objeciones que creo que a esta altura tienen que ser integradas en un acto conjunto. Entonces, ahora o nunca, o enfrentamos este tema o después lo que tengamos que hacer ya son países fallidos. Porque esto es lo otro que pasa, los países a veces fallan, a veces los países no se pueden, no se unen, no alcanzan y el crimen organizado pasó por arriba y el narcotráfico los consumió. Entonces ya ni siquiera tomamos de delincuencia, hablamos de países que no hay Estado. Y eso es un drama del cual yo por lo menos quiero hasta el último día que pueda combatirlo con decisión y combatirlo con fuerza. Así que, estimadas amigas y amigos, muchas gracias por haber compartido este momento y espero que esto sea un instrumento más para que juntos, la palabra juntos es clave, podamos de alguna manera recuperar esa seguridad en nuestras calles y plazas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera estamos llegando al final de la presentación del libro y los invitamos a un cóctel en el hall de acceso al Salón de Honor. Muchas gracias por su presencia.